El día de hoy vamos a avanzar tercer Nefi 29:30 y cuarto Nefi. Cuando Mormón concluyó su relato de la visita del Salvador a los nefitas, explicó que la aparición del libro de Mormón sería una señal de que el Señor estaba cumpliendo su convenio con la casa de Israel. Él advirtió que quienes rechazaran las obras de Dios estarían sujetos a los juicios de Dios. Para finalizar, registró la invitación del Salvador a todas las personas a que se arrepientan y sean contadas en la casa de Israel. Quisiera que para esta actividad puedan pausar el video y así emparejen las palabras de la primera columna de la tabla con la definición correcta en la segunda columna. Ahora iremos respondiendo cada definición. El número 1 corresponde al inciso C, que es la definición de gentiles, que tiene dos significados. Uno, personas que no son del linaje israelita ni judío, y dos, personas sin el evangelio. La definición de casa de Israel corresponde al inciso A, que también tiene dos significados. Los descendientes del profeta Jacob del Antiguo Testamento, con quien el Señor concertó convenios, y dos, los verdaderos creyentes en Jesucristo que han celebrado convenios con Dios. Desdeñar corresponde al inciso E, que significa despreciar o rechazar con desdén o desprecio. El convenio del Señor con Israel es el inciso B, una promesa a los fieles que abarca las bendiciones del Evangelio, la autoridad del sacerdocio, las familias eternas y una tierra de herencia. Y por último, el significado de ay es el inciso D, que es tristeza y arrepentimiento profundos. Después que Mormón escribió acerca de la visita del Salvador a los nefitas, profetizó del cumplimiento de las promesas del Señor en los últimos días. Y ahora bien, he aquí os digo que cuando el Señor en su sabiduría juzgue prudente que lleguen estas cosas a los gentiles, según su palabra, entonces sabréis que ya empieza a cumplirse el convenio que el Padre ha hecho con los hijos de Israel, concerniente a su restauración a las tierras de su herencia. Y podréis saber que las palabras del Señor que han declarado los santos profetas se cumplirán todas, y no tendréis que decir que el Señor demora su venida a los hijos de Israel. La frase "estas cosas" se refiere a los escritos del libro de Mormón. Entonces se nos está explicando que la aparición del libro de Mormón es una señal de que el Señor está cumpliendo su convenio de recoger a Israel en los últimos días. El hecho de que tengamos el libro de Mormón en nuestras manos es muestra clara de que se está cumpliendo la profecía de Mormón. Y podemos estar seguros de que el Señor está preparando a su pueblo para su venida. El presidente Russell M. Nelson dijo: "El libro de Mormón es una señal tangible de que el Señor ha comenzado a recoger a sus hijos del convenio de Israel. En efecto, el Señor no se ha olvidado. Él nos ha bendecido a nosotros y a otras personas alrededor del mundo con el libro de Mormón. El libro nos ayuda a hacer convenios con Dios, nos invita a recordarlo a Él y a conocer a su Hijo amado. Es otro testamento de Jesucristo". Pero ¿por qué están interesados los santos de los últimos días en el convenio del Señor con la casa de Israel? El convenio que Dios hizo con Abraham y luego reafirmó con Isaac y Jacob contenía varias promesas. Entre ellas, Jesucristo nacería del linaje de Abraham. La posteridad de Abraham sería numerosa, tendrían el derecho a tener un aumento eterno y también de poseer el sacerdocio. Abraham llegaría a ser padre de muchas naciones.
Su posteridad heredaría ciertas tierras. Su descendencia bendeciría a todas las naciones de la tierra, y ese convenio sería imperecedero aún hasta 1000 generaciones. Algunas de esas promesas se han cumplido, otras todavía están pendientes. Algunos de nosotros somos descendientes literales de Abraham, otros son congregados en su familia por adopción. El Señor no hace acepciones. Juntos recibimos las bendiciones prometidas si buscamos al Señor y obedecemos sus mandamientos. Respecto al recogimiento de Israel, el presidente Spencer W. Kimball enseñó: ahora bien, el recogimiento de Israel consiste en que las personas se unan a la iglesia verdadera y lleguen al conocimiento del Dios verdadero. Por lo tanto, toda persona que haya aceptado el Evangelio restaurado y que ahora procure adorar al Señor en su propia lengua, con los santos de las naciones en que vive, ha cumplido con la ley del recogimiento de Israel y es heredera de todas las bendiciones prometidas a los santos en estos últimos días. Ahora, respondiendo a por qué nosotros como miembros de la Iglesia estamos tan interesados en el convenio del Señor con la casa de Israel, es que al formar parte del pueblo del convenio del Señor, tenemos la responsabilidad de bendecir a todas las naciones. Antes de leer esta escritura, recuerden la definición de gentiles que se hizo en la primera actividad. Oíd, oh gentiles, y escuchad las palabras de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, las cuales Él me ha mandado que hable concerniente a vosotros. Pues he aquí, Él me manda escribir diciendo: tornaos todos vosotros gentiles de vuestros caminos de maldad, y arrepentíos de vuestras obras malas, de vuestras mentiras y engaños, y de vuestras fornicaciones, y de vuestras abominaciones secretas, y vuestras idolatrías, y vuestros asesinatos, y vuestras supercherías sacerdotales, y vuestras envidias, y vuestras contiendas, y de todas vuestras iniquidades y abominaciones, y venid a mí, y sed bautizados en mi nombre, para que recibáis la remisión de vuestros pecados, y seáis llenos del Espíritu Santo, para que seáis contados entre los de mi pueblo, que son de la casa de Israel. En tercer Nefi 30, Mormón cumplió un mandamiento del Señor de registrar una invitación de Jesucristo específicamente para los gentiles, o sea, las personas que no tienen el Evangelio. En otras palabras, Mormón les invitaba a venir a Cristo, que comprende el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del Espíritu Santo y el ser contados entre el pueblo del Señor. A pesar de que en el versículo 2 se dirige a los que no son miembros de la Iglesia, podemos valernos de la invitación de Jesucristo para evaluar nuestros esfuerzos de guardar los convenios que hemos hecho con Dios y al dejar las obras malas. Las acciones que aparecen en esta tabla representan pecados graves, pero utilizaremos el material que está en paréntesis para adaptar cada situación a nuestra vida. Entonces evaluaremos nuestras obras malas. Lo calificaremos del 1 al 6. 1, hago esto a menudo, o si me acerco al 6, nunca lo hago. El primero, mentiras y engaños. Eso podría referirse a hacer creer algo a alguien que no es verdad. 2. Abominaciones secretas. Acciones en privado que son pecaminosas u ofensivas a Dios. 3. Idolatrías. Dar prioridad a las cosas del mundo antes que a las de Dios. 4. Supercherías sacerdotales.
participar en actividades religiosas con el fin de glorificarse a uno mismo en vez de servir a Dios y a los demás. 5. Envidias. Sentir celos o resentimientos por lo que otra persona tiene. Y 6. Contiendas, contención, peleas o discusiones. Esforcémonos cada día al guardar los convenios que hemos hecho con Dios y así ser dignos de ser contados entre el pueblo del convenio del Señor. Ahora quisiera preguntarles, ¿qué es lo que te hace verdaderamente feliz? La verdadera felicidad no se encuentra en las cosas temporales como la popularidad, las riquezas y los bienes materiales. Cuarto Nefi es un registro de varias generaciones de descendientes de Leí que vivieron después de la visita de Jesucristo. Mormón describió al pueblo que vivió 100 años después de su visita. Y no había envidias, ni contiendas, ni tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni lascivias de ninguna especie, y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. ¿Pero qué hicieron para ser un pueblo así de dichoso? Y aconteció que pasó el año 34 y también el 35, y he aquí los discípulos de Jesús habían establecido una iglesia de Cristo en todas las tierras circunvecinas, y cuantos iban a ellos y se arrepentían verdaderamente de sus pecados, eran bautizados en el nombre de Jesús y también recibían el Espíritu Santo. Y ocurrió que en el año 36 se convirtió al Señor toda la gente sobre la faz de la tierra, tanto nefitas como lamanitas, y no había contenciones ni disputas entre ellos, y obraban rectamente unos con otros. En resumen, estas personas se arrepintieron, fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo y se convirtió al Señor. Esa verdadera conversión del pueblo les trajo felicidad, porque les hizo actuar de diferente manera. No había contenciones ni disputas, obraban rectamente unos con otros, tenían en común todas las cosas, obraban muchos milagros en el nombre de Jesús. El Señor prosperó al pueblo, volvieron a edificar ciudades que habían sido destruidas, se casaban y formaban familias, se multiplicaron y se hicieron fuertes. El amor de Dios moraba en su corazón y eran felices y unidos. De la misma manera como el pueblo nefita, nuestra conversión y nuestras obras justas contribuirán a nuestra propia felicidad y también a la felicidad y el bienestar de otras personas.